para bendecir su santo nombre, para congregarnos, tener este tiempo de adoración delante del Señor y también de comunión. Siempre normalmente uno resalta solamente la parte de la adoración. O sea, finalmente todo es adoración, y vamos a ver hoy día un poco aquello, pero como que nunca consideramos dentro de la adoración, en los cultos, la comunión. La comunión. Y cuando venimos a la iglesia, aparte de alabar al Señor con nuestros labios y todo, el hecho de que nos reunamos y que compartamos entre nosotros, que nos saludemos al principio, que nos estrechemos después al final, eso también es parte de la adoración. Y, y en ella somos bendecidos también nosotros, compartiendo unos con otros. Entonces, siempre creo que es importante valorar el hecho de congregarnos. Por eso yo creo que, así haciendo un paréntesis, hermano, todavía no es la palabra, pero por eso en hebreo se nos llama también a congregarnos. Porque si bien es cierto, en la casa Dios está ahí atento, ¿cierto? Siempre escuchándonos, pero allí no tenemos una comunión con el resto del cuerpo de Cristo que es la iglesia. En cambio, cuando venimos acá, cantamos, adoramos, oramos al Señor, escuchamos su palabra, pero también tenemos eh, esta comunión entre los hermanos. Así que es algo que tenemos que valorar siempre, hermanos, porque lamentablemente también hay lugares donde precisamente no se puede tener un tiempo así como el que nosotros tenemos, tan libre, y lamentablemente ahí sí los hermanos tienen que estar más bien solos, por ahí una vez a las 500 se ven, pero nosotros tenemos esta libertad de poder reunirnos. Bien, hermanos, eso es aparte, solamente fue por gratitud al Señor. Pero vamos al Salmo 100. Salmo capítulo, bueno, el libro de los Salmos no tiene capítulos, ¿ya? Cada uno de los salmos son individuales, ¿ya? Es el único libro que no tiene capítulos, aunque nosotros digamos acá el Salmo 1, 2, 3, la verdad es que no son capítulos, son salmos individuales escritos por distintos personajes de la Biblia, eh, y en distintas épocas incluso, ¿ya? Entonces es el único libro en sí de la Biblia aquí que no tiene capítulos, aunque veamos el número de ahí. Salmo 100, entonces, si lo ha encontrado, le invito a ponerse de pie. Leemos la palabra del Señor, dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque hemos podido ya dar lectura a tu palabra santa, perfecta, inspirada por tu Santo Espíritu. Y estamos reunidos aquí, Señor, con el propósito, como lo hemos dicho anteriormente, de adorarte, de bendecir tu santo nombre, de tener comunión. Pero también estamos sentados a tu mesa, Señor, porque deseamos recibir tu palabra, ser alimentados, Señor, con ese pan del cielo que solamente tú nos puedes dar. Señor amado, oramos para que en este día, una vez más, tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, que seamos bendecidos, seamos transformados, seamos edificados y santificados a través de tu preciosa y santa palabra. Oramos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a hablar en este día, hermanos queridos, acerca de la oración, perdón, de la adoración que Dios recibe, o la adoración que a Dios le agrada. Amén. Esa va a ser la temática en este día. Como saben, acá nuestro pastor Rodrigo está un poco complicado, así que me ha pedido que pueda colaborar. Estoy medianamente un poco mejor que él, pero ahí vamos. Ahí vamos. La adoración que Dios recibe. Vamos a este salmo basado en 3 preguntas. Tiempo atrás me recuerdo que hicimos acá un estudio acerca de interpretación bíblica. Yo creo que
probablemente nadie se acuerde, pero son tres preguntas sencillas. La primera pregunta que aplico al texto es, ¿de qué se trata este pasaje? ¿O cuál es el tema principal del pasaje? Vamos a responder esa pregunta. En honor al tiempo lo voy a responder yo, pero usted lo puede comprobar después más tranquilamente en su casita, ¿ya? Y vamos a ir viendo también después la segunda pregunta, que es, una vez descubriendo, ¿cierto?, de qué se trata el tema principal de este pasaje, de este salmo, ¿qué verdades nos enseña este salmo acerca del tema principal? Bueno, el tema principal en sí, ya usted por el título ya me imagino que lo entiende. El tema principal es la adoración, ¿ya? O es la adoración que Dios recibe. Probablemente algunas de sus Biblias tengan títulos, no todos, por ejemplo, el mío dice Salmo de alabanza simplemente. Bueno, un título tiene exhortación a la gratitud. Yo le puse algo distinto. Seguramente las Biblias puede que varíen un poco ahí en los títulos, porque eso, dicho sea de paso, tampoco es algo inspirado los títulos, sino que fueron agregados, ¿ya? Pero vamos a hablar acerca de esto, de la adoración. Y la última pregunta que vamos a estar respondiendo es de qué manera nosotros aplicamos a nuestras vidas estas verdades que el pasaje nos enseña, cómo nosotros ahora podemos aplicarlos a nosotros mismos, ¿ya? O a la iglesia, a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ya hemos dicho, la primera pregunta, ¿cuál es el tema principal? La adoración que Dios recibe, ¿ya? O la adoración que a Dios le agrada. Esa va a ser la enseñanza principal de este pasaje, de este salmo. ¿Qué es lo que es adoración a todo esto? Bueno, adoración, hermanos queridos, básicamente es reconocer quién es Dios. Eso es nuestro reconocimiento de quién es la persona de Dios, quién es Él. Y en este reconocimiento, resultado es nuestro rendimiento, nuestra rendición, más bien dicho, nuestra rendición total y absoluta delante de este Dios, ¿ya? ¿Quién es Él? Reconocemos quién es Él, cómo es Él, lo magnífico, lo poderoso, qué sé yo, cómo es Dios, lo reconocemos en sí a Él, y por ende entonces nos rendimos todo lo que nosotros somos, todo lo que nuestro ser, totalmente rendido a los pies de este Dios maravilloso. Distinto en el caso de la alabanza, que también se habla bastante, pero la alabanza es parte de la, perdón, es parte de la adoración, ¿ya? La alabanza es básicamente la expresión con nuestras palabras, qué sé yo, o a través de cantos o alguna acción por ahí, acerca de lo que Dios hace, ¿ya? De sus obras. Esa es la alabanza y esa es la diferencia. Adoración es, por ejemplo, es decir, o la alabanza es decir, Señor, te doy gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces. Y nosotros veremos cómo expresamos esa alabanza, sea a través de nuestra conversación, nuestra forma de hablar, a través de cánticos, himnos o algo que realizamos. Pero la adoración tal vez va incluso más allá, porque incluso tal vez de repente no tenemos nada, tal vez lo hemos perdido todo, y aún ahí decimos, Señor, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser honrado, aunque en este minuto no tengo nada, aunque lo he perdido todo, pero tú sigues gobernando, tú sigues siendo Dios, tú eres quien merece todo honor y toda gloria. ¿Se acuerdan Job? Cuando él pierde todo, pierde sus hijos, sus riquezas, absolutamente todas las cosas, pero aún ahí él reconoce que Dios sigue siendo Dios. Eso es básicamente adoración. Bueno, dicho eso, dicho aquello, hermanos, obviamente entonces vamos a entender que adoración no es un tipo de entretenimiento religioso, ¿ya? Adoración no está ligado necesariamente o no depende exclusivamente de un ambiente que muchas veces se está buscando en las distintas iglesias, crear un ambiente de adoración. Por ahí yo me recuerdo en nuestra propia denominación en algún momento, ahora ya lo ignoro, pero cómo estará la situación, pero recuerdo que se buscaba crear un ambiente en eventos
grandes, con una plataforma, con muchas luces, con humo, y se busca ese tipo de cosas como para crear una atmósfera que supuestamente nos lleva a la adoración, música de fondo, que toque emociones, qué sé yo, em, todo tipo de cosas. Y después se hablaba de cómo sentiste o qué sentiste. No necesariamente tiene que ver eso con adoración, hermanos queridos. El salmo que estamos leyendo, el Salmo 100, va a ir mucho más allá que eso. No nos muestra una adoración superficial, no nos muestra una adoración teatral, sino que nos muestra una adoración reverente. Una adoración, ¿sabe lo que significa reverente? Esto es con respeto. ¿De acuerdo a lo que hablábamos el otro día en la enseñanza de un día domingo atrás? La santidad de Dios, en presencia de quién estamos. Delante escuchaba a un predicador, que lo pasé a escuchar, mi esposa lo estaba escuchando, pero yo escuché un poco lo que ella estaba escuchando allí, y este hermano decía que hay mucha gente que dice en este tiempo, oh, yo tuve una visión, vi a Jesús cuando me estaba afeitando, decía este hermano, y la gente dice eso, y vi a Jesús y me estaba afeitando, y se siguió afeitando una vez que vio a Jesús, supuestamente. Si vamos a la Biblia, decía él, eso no ocurriría así. O sea, si tú tienes un encuentro, si tú tuvieras una real acercamiento a ese grado como lo expresa, ¿tú crees que seguirías habitándote como si nada? O sea, estarías prácticamente muerto si no mueres por la gracia de Dios. Entonces, pero muchas veces nos toda la tierra. Este es un llamado activo que vemos aquí en verso 1 y verso 2, porque dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Fíjese, la primera palabra que usa el salmista, dice cantad, es una ordenanza, ¿ya? Luego en el verso 2 dice, servid, fíjese como parte también el verso 2, servid a Jehová con alegría, y después dice, mismo verso 2, la parte B, venid ante su presencia con regocijo. Primero, cantad, luego, servid, luego, venid. Entonces, el llamado que Dios hace a la adoración es algo primeramente activo, no es pasivo. ¿Ya? Se requiere una actitud, se requiere que vengamos delante de Él, pero que cantemos, todos sabemos lo que es cantar, que cantemos alegres a Dios. Ahí dice, habitantes de toda la tierra. Este es un llamado general a todo hombre, a toda mujer, porque las puertas, digamos, de la gracia de Dios está abierto al mundo. Nadie va a poder decirse, es que tú nunca me diste una oportunidad. ¿Ya? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, de todas las naciones. En todas las naciones, dicho sea de paso, hay cristianos, hermanos. En todo el mundo hay cristianos. Bueno, aquí el llamado es todo el mundo, los habitantes de toda la tierra, que vengan y que canten alegres al Señor, que le sirvan con alegría y que vengan ante su presencia con regocijo. Los mismos versos 1 y 2, aparte de que nos hablan de que la adoración, este llamado es algo activo, tenemos que tener una actitud, ¿ya? Tenemos que cantar, tenemos que servir y tenemos que venir, tenemos que movernos, ir a su presencia, ¿ya? Pero también nos dice, esta adoración debe ser gozosa. Debe ser gozosa. Ahora, aquí la palabra alegría o regocijo es bien importante, dice los primeros 2 versículos. Cantad, ¿de qué manera? Alegre, ¿cierto? A Dios, habitantes de toda la tierra. Y después dice, servid a Jehová, ¿cómo? Enojados, refunfuñando. Porque cantar, hermano, es fácil cantar con alegría, pero cuando ya empezamos no solamente a cantar, sino que a servir, a hacer otro tipo de servicio, el canto también es un servicio, pero cuando empezamos a hacer otro tipo de servicios, no siempre vamos tan con alegría, pero la palabra aquí es con alegría. Y después dice, venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. La parte de cantar es súper fácil, o medianamente fácil, porque también muchas veces aún eso cuesta, ¿ya? Aún eso cuesta. Pero debemos hacerlo de una manera alegre, cantar con alegría.
el centro debe ser Dios, no el hombre. Disculpe que sea autorreferente, es solamente una experiencia que tal vez le puede servir, hermano. Pero mientras hablaba con Dios y en cierto sentido le reclamaba del por qué estaba en esa situación, si había dejado todo en Temuco y me había venido para acá, y desde el momento que decidí venirme, todo mal, con muertes incluidas. Y Dios trae a mi memoria Romanos 12, cuando dice que debemos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que nos entreguemos en sacrificio vivo al Señor, para que de esa manera nosotros podamos comprobar cuál es su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Cuando entendí eso, cuando el Señor me trajo esa palabra a mi vida, en ese momento pude decir, Señor, si tú permitiste todas estas cosas que pasaron en este año, entonces está bien. Ahora lo entiendo. Tenía mucho reclamo, tenía mucha tristeza. Y después la seguí teniendo en ocasiones. Precisamente mi pastor Rodrigo, mi hermana Paula, ellos son muy testigos. Yo le digo a mi esposa siempre, si hay algo que tengo que reconocer de ellos, es que ellos estuvieron muy presentes en el tiempo para mí. Y, hermanos, pude decir en ese día, me recuerdo, Señor, si tú determinaste aquello, está bien. Es tu buena voluntad, es agradable y es perfecta. Y yo no me voy a quejar más, Señor, porque es lo que tú has decidido. Eso es lo mejor que pudo haber pasado. Aunque ahora no logra asociarlo bien, pero es lo mejor. Y pude recuperar el gozo en medio de esa tristeza, porque pude recordar lo que Cristo había hecho por mí. Y lo que Cristo había hecho por mí era mayor que la tristeza que estaba viviendo en ese momento. Entonces, hermanos, el gozo es algo mayor que simplemente andar, entre comillas, alegre, contento. Es algo mucho más profundo. La invitación que el Señor nos hace es precisamente eso. Parte, dice, cantando con alegría, sirviendo con alegría, pero luego dice, vengan ante su presencia con regocijo. Es mucho más profundo, para que nadie se confunda algo tan superficial. Es mucho más profundo el llamado que el Señor nos hace. Y fíjese que este pasaje también nos habla, ¿quién va a la adoración? Dice el verso 2, bueno, verso 1 y verso 2, dice, cantad alegres ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Nos da la dirección a quién va dirigida la adoración. La adoración no va dirigida hacia mi persona. La adoración no debe ser un acto egocéntrico. La adoración tiene una dirección, y es que debemos cantar, por ejemplo, al Señor. Debemos servir ¿a quién? A Jehová. ¿Y delante de quién debemos venir? Delante de su presencia, delante de Dios. Entonces, esta adoración, el centro de la adoración es Dios. No somos nosotros, no es el hombre. Nuestra adoración no debe ser egocéntrica o antropocéntrica, donde el hombre es el centro y Dios queda afuera. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis tenía una adoración antropocéntrica porque ellos habían sacado a Cristo de la iglesia y lo tenían en la puerta, afuera de la puerta. La adoración que Dios le agrada es una adoración teocéntrica o cristocéntrica, donde Dios es el centro, ¿ya? Y nosotros debemos buscar que nuestra adoración sea de esa manera, teocéntrica, cristocéntrica, en palabras sencillas, Dios es el centro, Cristo es el centro, no nosotros. Y por último, en cuanto a ese pasaje, porque en honor al tiempo, debemos acercarnos conscientemente a la presencia de Dios. Esto es algo consciente. Si ustedes se fijan aquí en estos dos versículos, nunca se está haciendo un llamado a un tipo de éxtasis donde el ser humano pierde la conciencia. No, esto es algo consciente. Estamos cantando alegres, ¿por qué? Porque sabemos a qué le estamos cantando. Estamos adorando al Señor, estamos sirviendo conscientemente, con alegría, y venimos ante su presencia con regocijo. Todo esto es un acto consciente, hermanos. La adoración
genuina, la adoración que a Dios le agrada, es una adoración consciente, donde nosotros sabemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque dijimos, la adoración es reconocer quién es Dios. Nosotros no perdemos de vista eso. Entonces, tengamos mucho cuidado con ideas que en este tiempo también se están proclamando, se están poniendo como si fueran verdades, donde la persona supuestamente está adorando a Dios y pierde todo dominio de sí, pierde el control incluso de su mente, de su cuerpo, y deja, no sé, algo sucede que la persona se pierde. Eso no es una adoración bíblica. Vamos al verso 3. La adoración que a Dios le agrada es aquella que comienza, como dijimos al principio, reconociendo quién es Dios. Mira el verso 3. Reconocer, porque ya nos dijo, canten, sirvan, vengan, pero ahora nos dice el verso 3, reconoced que Jehová es Dios, reconózcanlo. Reconozcan que Jehová es Dios. ¿Quién es Dios? Entre otras cosas, hermanos, Él es soberano. Él es dueño de absolutamente todo lo que nosotros vemos. Él ha creado absolutamente todo, como cantábamos también delante. Él es creador y dueño. Él es pastor de nosotros. Miren lo que nos dice. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, me encanta lo que dice aquí, y no nosotros a nosotros mismos. Nos pone en perspectiva, en la correcta perspectiva. ¿Cómo podría ser que nosotros ostentemos que la adoración gire en torno a nosotros cuando nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos? El salmista aquí nos pone en el orden correcto. Es primero Dios. Él es primero. Él es quien nos ha creado. Nosotros somos criatura de Dios. Pero el que realmente merece todo honor, toda gloria, es Dios. Reconozcan lo que Él es Dios. Él nos hizo y nosotros, a nosotros mismos. Jamás nosotros vamos a estar sobre Dios, jamás nosotros vamos a estar a la par a Dios, porque Él es inigualable. Por eso que la adoración consiste incluso en decir, Señor, tú eres digno, aunque no tenga nada, pero tú eres digno de recibir todo honor y gloria. Aunque esté totalmente arruinado, pero tú sigues siendo digno. Aunque me muera en una enfermedad, cualquiera esta sea, porque también muchas veces pensamos que Dios es digno de adoración cuando todas las cosas van bien, cuando estamos sanos, cuando tenemos nuestra economía súper bien. Pero si el día de mañana nos enfermamos de una enfermedad grave, terminal, y Dios decide en su soberanía, decide no quitarnos esa enfermedad, entonces ¿va a dejar de ser digno de nuestra adoración? No. Él va a seguir siendo digno. Aunque nosotros muramos producto de una enfermedad que tal vez le hemos pedido mucho que las quite. Él sigue siendo digno. Son cosas, hermanos, que debemos tenerlas muy presentes. Yo creo que usted muchas veces ha escuchado cuando por ahí la gente dice, bueno, yo vine al Señor porque Él me sanó de tal enfermedad. Y yo siempre pienso, ¿y si te vuelve la enfermedad? Si vuelves a enfermarte de lo mismo, ¿vas a dejar al Señor porque volvió la enfermedad? No puede ser esa la motivación para adorar al Señor. Necesitamos mucho más que eso. Pueblo suyo somos, dice, y ovejas de su prado. Nosotros simplemente somos las ovejas, pero el pastor es Dios. Y la adoración parte por reconocer esto. Dios es soberano, Él gobierna absolutamente todo, Él nos ha creado y por tanto como Él nos ha creado a nosotros, entonces Él es obviamente nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Él puede determinar nuestra vida y lo hace, hermano. Él puede determinar todas las circunstancias de nuestra vida. Que hoy día estemos bien, que mañana enfrentemos ciertas situaciones. Él es nuestro creador y Él es nuestro dueño. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, ¿podrá el vaso de barro decirle a su creador, ¿por qué me has hecho? ¿Por qué me has creado? Bueno, nosotros somos eso, somos vasos. Pero el alfarero es Él. Pero Él también es un buen pastor aquí, como dice
pueblo suyo somos. Y esto es algo hermoso, porque esto también nos habla de que este Dios soberano, que podría hacer lo que Él quisiera de mala manera, porque la Biblia sí dice que Él hace lo que Él quiere, pero no es un tirano, y aquí nos dice, pueblo suyo somos, le pertenecemos a Él. Y eso es algo maravilloso, hermano, que nosotros, seres indignos, le pertenecemos al único digno. Y Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Vamos al verso 4. La adoración que a Dios le agrada implica gratitud y reverencia, gratitud y respeto. Mire lo que dice el verso 4. Entrad por sus puertas, tiene aquí, no se sabe exactamente quién habrá sido el autor de este salmo, hasta aquí nunca ha habido un consenso, pero por lo menos se presume que tiene que haber sido alguien que vivió más o menos en la época del rey David, posiblemente cuando estaba todavía el tabernáculo, donde se adoraba a Dios, ¿ya? Yo no sé si cuántos saben acerca del tabernáculo, pero básicamente era una tienda que estaba cercada, estaba la tienda con dos compartimentos, el lugar santo, el lugar santísimo, y el patio, estaba a la entrada, estaba el cerco primero, estaba a la entrada en este cerco, y que eran las puertas que dice acá, luego venía un patio, que son los atrios, y luego venía en sí ya el lugar santo, santísimo, y todo aquello. Entonces, la persona que escribe este salmo nos dice en el verso 4, entrad por sus puertas, haciendo una alusión al tabernáculo. Nosotros hoy día no tenemos tabernáculo, tenemos iglesia, ¿cierto? Pero es la idea más o menos similar. Entrad por sus puertas, ¿de qué manera? Con acción de gracias. No está necesariamente hablando de dinero, sino que con un corazón que está agradecido. Y nuevamente conviene hacer la aclaración, agradecido por todas las cosas, buenas o no tan buenas que nos puedan suceder. Ser agradecido en todo. ¿Se acuerda lo que dice también Tesalonicenses? Dar gracias en todo. Porque esta es la buena voluntad, o esta es la voluntad, perdón, de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Pero siempre nosotros cuando leemos a estas cosas, estos pasajes, siempre tenemos en mente dar gracias por todo lo lindo que nos está pasando. Y debemos hacerlo. Pero hay momentos que vienen situaciones difíciles y ¿sabe qué? Debemos ser agradecidos igual. Y debemos entrar por las puertas con acción de gracias igual. Y no solamente eso, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, lo que antes hablábamos. Señor, la diferencia entre alabanza y adoración, alabanza, dar gracias por las obras de Dios. Señor, te agradezco porque tú me has dado vida, me has dado salud. Señor, te agradezco porque, bueno, te he pedido que me sanes, Señor, pero si no me has sanado, bueno, es tu perfecta voluntad y te doy gracias igual. Entonces debemos venir ante el Señor con gratitud, con respeto, con acción de gracias, con alabanza, con humildad, teniendo en perspectiva que Él es Dios, que Él nos hizo. Amén. Entrar entonces por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y luego dice, alabadle, bendecid su nombre. ¿Qué significa la palabra bendecid aquí? Bendecid significa hablar bien. Y nuevamente, si lo llevamos a nosotros siendo honestos, hermanos. Yo antes le decía, le contaba mi propio caso. En algún momento yo, a pesar de que estamos hablando, hermanos, ya estaba como misionero, ya predicaba hace mucho tiempo. Pero aún cuando me tocó vivir esas situaciones tan difíciles en mi vida, aún ahí cuestioné a Dios. Y fue Dios el que me viene sin Él tener una obligación. Él me aclara esto a través de su palabra, pero hermanos, en algún momento no hablé bien. Pero la palabra nos dice aquí, hablen bien. Eso es bendecir, hablar bien. ¿Hablar bien de quién?
de Dios, de lo que Él está haciendo. Él es perfecto. Por eso me gusta mucho cuando Job le dice a su esposa, has hablado como una, como una necia. Nosotros podríamos entender ciertamente a la esposa todo lo que estaba viviendo, pero la verdad es que estaba hablando como necia, porque Dios aún ahí seguía siendo digno. Seguía siendo digno. Finalmente, llegamos al verso 5. Vamos a ver ahí en el verso 5 que la adoración que Dios recibe, que a Él le agrada, está fundada en el carácter de Dios. Fundada en el carácter de Dios. Porque ¿qué nos dice el verso 5? Mire, el verso 5 parte con la palabra ¿por qué? ¿Cierto? Esta es una palabra que conecta. Cuando hay una palabra como esta, ¿por qué? Significa que tenemos que considerar todo lo que está anterior a esto. Entonces, voy a leer nuevamente el verso 4, pero con énfasis en el verso 5. Dice, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y luego dice, alabad, bendecid su nombre. Ahora, ¿por qué nosotros debemos entrar por sus puertas con acción de gracias? ¿Por qué nosotros debemos entrar también por sus atrios con alabanza? ¿Por qué tenemos que alabar a Dios y bendecir su santo nombre? Bueno, la respuesta está en el verso 5. Porque Jehová es bueno, hermano. Eso suena a un cliché, pero es cierto. ¿Por qué debemos adorar su santo nombre, bendecir su santo nombre? ¿Por qué tenemos que venir a hacer todo lo que se nos ha dicho anteriormente? Porque Él es bueno. Todo lo que hace es bueno. Aun cuando nosotros no lo entendemos. Siempre va a ser bueno. Muchas veces nosotros queremos explicaciones de por qué está pasando lo que está pasando. En esa época que les comentaba al principio, también Dios me hizo entender eso. Yo no tengo por qué pedirle explicaciones a Dios. Y Él no tiene por qué dármelas. Si Él quiere, me lo explicará. Y si no, no. Porque ¿quién fue el consejero del Señor? ¿Quién le dio consejos a Jehová? ¿Podremos nosotros darle consejo y decir, tienes que hacer esto? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? No. Pero debemos conformarnos, y está bien que lo hagamos, debemos conformarnos en que Dios es bueno. Y aunque tal vez nosotros no entendamos, pero Él sigue siendo bueno. Por esa razón debemos presentarnos delante de Él y adorar y bendecir su santo nombre, porque Él es bueno. Y aquí va a desglosar un poco lo que significa que sea bueno. Dice, para siempre es su misericordia, hermanos. No es algo que termina mañana, empieza hoy y termina mañana, no. Para siempre es su misericordia. Este Dios es misericordioso. Puede estar todo perdido, pero Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue siendo misericordioso. Cometemos errores, pecamos constantemente, fallamos constantemente, pero Dios sigue siendo bueno y sigue teniendo misericordia. Jeremías dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Deberíamos ser consumidos. Pero si no hemos sido consumidos, es porque la misericordia de Dios es grande. Su misericordia nos sostiene. ¿Qué otra cosa nos habla del carácter de Dios aquí? Nos dijo que Dios es bueno, nos dice que es misericordioso. Y luego la última parte del verso 5 dice, y su verdad por todas las generaciones. Este Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, yo no puedo cumplir todo lo que digo. Quisiera, pero no puedo. Pero si hay alguien que cumple absolutamente todo, todo va a pasar, todo va a terminar, pero las palabras de Dios no pasarán. Él es fiel. Él permanece, su verdad permanece para siempre. Él es veraz, Él es verdadero. Por eso Él es digno. Uno podría pensar, como tal vez yo en algún momento también antes, cuando era más joven, sobre todo, en algún momento llegué a pensar, ¿y por qué Dios quiere que toda la adoración sea para Él? ¿Por qué?
Porque yo en mi pecaminosidad, en mi ceguera, pensé en ese momento, dije, Dios es egocéntrico. Pero después entendí, no, Dios no es egocéntrico, Dios es digno y yo no. Él es el único digno, nosotros no, hermano. Él es el único digno de adoración. Fíjese, mientras estudiaba esto antes, veía algunas palabras que a mi juicio son claves en este Salmo 100. Cantad, haciendo un resumen, verso 1, ¿cierto? Cantad, esto es la actitud de adoración, cantad al Señor. Luego, servid, eso es lo que Dios quiere, que cantemos, que le cantemos, porque Él es digno, que le sirvamos, que vengamos a su presencia, que le reconozcamos que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que una vez que hayamos cantado, que hayamos servido, que estemos viniendo, que hemos reconocido, que entremos y que cuando ya entremos, entonces la alabemos. Una cadena preciosa respecto a la adoración. Bueno, ahí tenemos las dos preguntas respondidas de cuál es el tema principal de ese pasaje y cuáles son las verdades principales que se nos enseñan. Ahora la tercera pregunta y última sería, entonces, ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestra vida? Eso queda también para usted. Pero en lo personal, pienso que tal vez una buena aplicación para cada uno de nosotros es que primeramente nos examinemos a nosotros mismos, examinemos nuestra adoración. Cuando nosotros decimos que estamos adorando a Dios, ¿nuestra adoración es cristocéntrica o es egocéntrica o antropocéntrica? En otras palabras más sencillas, ¿nuestra adoración exalta a Dios? ¿Nuestra adoración habla más de Dios o habla más de nosotros, los hombres? Si habla más de los hombres que de Dios, entonces no estamos adorando a Dios. ¿Qué buscamos cuando supuestamente adoramos? ¿Buscamos tener, comunión con Dios o buscamos simplemente experiencias emocionales? Buscamos simplemente que tal vez nuestros sentidos ahí, tal vez de alguna manera comencemos a tener esta experiencia y lloremos y algo momentáneo y sintamos escalofrío, pero después al salir todo eso se acaba. ¿O buscamos tener una comunión permanente con el Señor? Hermanos, para llorar podemos poner música romántica y ya nos van a mover las fibras de nuestro ser. ¿O no? Hermanos, yo soy músico, ustedes lo saben. Cuando estudiaba esto también me recordaba, hermanos, cuando antes de que, todo esto se da antes de que, cuando yo no leía la Biblia, pero tocaba la guitarra. Entonces, tocaba la guitarra en el coro y me recuerdo que siempre había una instancia donde se nos decía, tienen que tocar música lenta, música... ¿Por qué? Porque esto movía las emociones y parecía que la presencia de Dios bajaba. Pero no era eso, hermano, era simplemente la música lenta. Hermano, la música en sí tiene un poder, yo no estoy en contra, la música es parte de lo que Dios ha creado también para que le adoremos. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. El año pasado en una iglesia vi que había una canción de un grupo Sin Bandera, creo que se llama, es de música romántica, y una de sus canciones la ponían ahí al momento de la predicación, al momento de la palabra. Entra en mi vida, se llama. Entra en mi vida. Hermano, ¿vamos a decir que eso es adoración? Entonces, tengamos cuidado. Las emociones son algo que Dios nos ha puesto, pero nosotros los cristianos no andamos por emociones, sino que nuestras emociones deben estar sujetas, sometidas a la palabra del Señor. ¿Ya? No es que sea malo en sí, pero tenemos que ser cuidadosos. Debemos acercarnos a Dios con gratitud diaria. De esa manera podemos aplicar esta palabra, ser agradecidos diariamente, hermanos queridos. Aprender a adorar a Dios con reverencia, con respeto, porque no estamos delante del Nazareno de Caguas. No.
Yo nunca he andado en esas cosas, pero por ahí me han comentado de que cuando se hace la celebración a este personaje, después hacen fiestas y creo que los giran, parece que los dejan como mirando a la pared a estos ídolos. Entonces ya después hacen todo lo que se le venga en gana en la fiesta porque el ídolo está mirando para otro lado. Bueno, el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es santo, es todopoderoso y también es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el mismo infierno. Por último, una última aplicación que tengo acá, debemos descansar en Dios y no solamente en nuestras emociones circunstanciales, porque las emociones, hermanos, suben y bajan, ¿ya? Pero debemos descansar en Dios. Aquí el llamado decía, cantad alegres a Dios, servir a Jehová, vengan ante su presencia, reconocer que Jehová es Dios. Siempre el centro es Dios, no nuestras emociones circunstanciales, porque nuestras emociones, en algún momento, si nosotros nos guiamos solo por eso, en algún momento ni siquiera vamos a tener deseo de adorar, pero aún ahí sigue siendo digno. Y debemos adorar, aunque nuestras emociones no quieran, como también el salmista decía, alma mía, bendice a Jehová. No, es que no quiero, no, pero bendice a Jehová. No es opcional, bendice a Jehová. Es así. Bueno, hermanos queridos, pónganse de pie. Traté de ser corto, pero al final creo que no. Vamos a orar, vamos a tener este tiempo con el Señor. Usted sabe cómo está su adoración, estábamos hablando de eso. Usted sabe cómo estará su adoración y si no se ha dado cuenta, bueno, examínese y dígale, tal vez, pídale al Señor, Señor, en adelante quiero aprender a adorarte como tú lo mereces. En adelante tal vez por tiempo mi adoración no ha sido la mejor, por tiempo he sido un tanto egocéntrico, tal vez incluso las canciones no son las mejores, pero enséñanos para hacer cada día mejor tu voluntad, poder adorarte, poder exaltarte, poder alabarte de una manera bíblica. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Ella nos guía, ella nos dirige, Señor, nos alumbra en nuestro entendimiento, nos corrige. Y también nos enseña para poder, en este caso, como hoy día estudiábamos, Señor, nos enseña para poder adorarte como a ti te agrada, como tú deseas ser adorado, como tú deseas ser honrado, alabado. Señor, enséñanos para que nosotros podamos cada día mejorar, cada día poder adorarte de una manera mejor, de una manera más bíblica. Señor amado, necesitamos tanto de ti, que tu palabra siempre sea el centro en esta congregación, Señor, y en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que tú seas el centro de nuestra adoración. No permita, Señor, que nos desviemos. Si lo hemos hecho en algún momento, pero que ya no siga, Señor, sino que en adelante siempre el centro de nuestra adoración seas tú. Porque hemos entendido que finalmente tú eres el único digno. Y no hay nada más maravilloso, no hay nada más hermoso que rendirnos delante de tu presencia. Definitivamente es lo mejor, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, podemos venir a tus plantas, podemos adorarte, podemos alabarte, Señor. Muchas gracias porque es un privilegio que tú nos has regalado. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por cada uno de los que están aquí, Señor, de los que no han podido venir. Pero gracias, Señor, porque somos parte de tu iglesia, somos ovejas de tu prado y tú eres nuestro pastor. Amén. Es maravilloso tenerte como nuestro pastor. Gracias. Oramos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Tomen su asiento.